Hola a todos, bienvenidos a Remán Crítica, su espacio donde analizamos películas desde todos los ángulos, con honestidad y detalle. Hoy vamos a hablar de una secuela que muchos recuerdan, o prefieren olvidar, Son of the Mask, 2005. Esta película llegó después del éxito arrollador de The Mask de 1994, pero, como veremos, tuvo una recepción bastante diferente. En este video, vamos a explorar todos los aspectos de la película, desde su historia, personajes y humor, hasta los efectos visuales, la animación CGI, su desempeño en taquilla y cómo fue recibida por la crítica y el público. También hablaremos de lo que funcionó, lo que no, y si realmente vale la pena verla hoy en día, ya sea por nostalgia, curiosidad o simplemente para disfrutar de sus extravagantes efectos. Así que acomódense, preparen sus palomitas y acompáñenme en Remán Crítica mientras desglosamos todo lo que Son of the Mask tiene para ofrecer. Y también lo que le faltó. La secuela Son of the Mask se propuso desde su inicio como una película dominada por efectos visuales. A diferencia de otras comedias familiares que usan efectos de forma moderada, esta producción convirtió el CGI en uno de sus pilares narrativos y técnicos. La historia, centrada en un bebé con poderes extraordinarios y un perro que también adquiere habilidades sobrehumanas, requería crear en pantalla criaturas y movimientos que no existen en la realidad. Esto obligó al equipo a confiar intensamente en herramientas digitales avanzadas para lograr una estética que, aunque caricaturesca, debía sentirse integrada en un mundo de acción en vivo. Los efectos visuales, VFX, abarcan todas las técnicas que permiten modificar o generar imágenes en una película después de que se haya filmado el material real. En esta película, los VFX se emplean no solo para generar personajes digitales, sino también para integrar animaciones, deformaciones físicas imposibles, explosiones de energía, transformaciones exageradas y escenas completamente imaginarias que desafían la lógica del mundo real. Por otro lado, el CGI, Computer Generated Imagery, o imágenes generadas por computadora, es el componente más importante de estos efectos, ya que permite crear modelos tridimensionales, animarlos, integrarlos con actores reales y simular fenómenos que no podrían filmarse de otro modo. Equipos y estudios encargados de los efectos. El trabajo de efectos visuales no fue responsabilidad de un solo estudio, sino de varios equipos internacionales coordinados para lograr una producción compleja. Los dos principales fueron Industrial Light and Magic, ILM, y Tippett Studio, con contribuciones de otras compañías especializadas en animación digital y efectos secundarios. ILM, conocida por su trabajo en películas de gran escala, fue responsable de supervisar secuencias clave, especialmente aquellas relacionadas con el bebé y su interacción con el entorno digital. Tippett Studio, por su parte, se dedicó a modelar y animar personajes que tenían movimientos complejos, como el perro, y criaturas fantásticas que aparecen en la película. La colaboración entre varios estudios fue crucial, porque la película presentaba una gran variedad de desafíos distintos, desde personajes niños con movimientos exagerados hasta transformaciones físicas imposibles, como inflar la cabeza de un bebé al estilo caricaturesco o mostrar un martillo gigante moviéndose bajo la gravedad de un dios nórdico. Estos retos obligaron a dividir el trabajo en especializaciones. Algunos equipos se encargaban de la modelación 3D, otros de la animación facial, otros de la integración con actores reales, y otros de los efectos de luz y sombra, para hacer que los elementos digitales se vieran naturales en escenas filmadas con cámaras reales. Modelado y animación del bebé digital. Uno de los retos más notorios de la película fue la creación de un bebé que pudiera realizar acciones imposibles. Desde el guión mismo, la historia presentaba un bebé con poderes que rompe las leyes físicas, por lo que el equipo sabía que necesitaría un personaje digital realista, pero capaz de exagerarse de forma caricaturesca. Esto representó un desafío técnico enorme, porque un bebé es una forma humana que todos reconocemos con mucha sensibilidad, y cualquier error de animación podía romper la ilusión. Para lograr un resultado convincente, ILM partió de un escaneo digital del bebé real que interpretaba al personaje. Este escaneo se realizaba mientras el bebé se mantenía lo más quieto posible para capturar su forma y proporciones. Aunque el niño no podía permanecer inmóvil, el equipo recolectó suficientes datos para construir un modelo base tridimensional que sirviera de referencia. Sobre ese modelo, los animadores digitales trabajaron para pulir proporciones, piel,
textura y movimientos. Una vez creado el modelo fotorrealista, el siguiente reto fue darle vida. Aquí entró en juego la animación por ordenador, CGI, que permitió hacer que el personaje se moviera, se expresara y realizara gags exagerados. Los animadores usaron herramientas como Soft Image, XSI, para animar las estructuras del modelo, y emplearon fotografías de referencia del bebé para igualar características como la mirada, la textura de la piel y la forma en que la luz incide sobre el rostro. Esto era especialmente importante para conseguir que los ojos parecieran vivos y que el bebé digital se sintiera natural incluso antes de hacer la transición a movimientos surrealistas. La animación no fue simple. Algunas secuencias requerían que el bebé hiciera cosas que ningún bebé real podría hacer, desde movimientos rápidos que exageran la física hasta cambios de forma exagerados, por ejemplo, inflar su cabeza como si fuera un globo. Para que estas escenas funcionaran y no resultaran grotescas o repulsivas, los animadores tuvieron que encontrar un equilibrio entre lo caricaturesco y lo creíble, ajustando cuidadosamente la duración y amplitud de los movimientos para que siguieran siendo aceptables visualmente. Integración de CGI con actores reales. Una parte crítica de los efectos fue cómo integrar las imágenes generadas por computadora con escenas filmadas en vivo con actores reales. Esto implicó filmar a los intérpretes frente a fondos verdes o con objetos de referencia para luego sustituir o ampliar elementos mediante CGI. Por ejemplo, cuando el bebé protagoniza una escena con su perro o cuando realiza acciones imposibles alrededor de personajes humanos, el equipo de efectos debía asegurarse de que las proporciones, las sombras, la iluminación y los ángulos coincidieran entre el mundo real y el digital. Una técnica utilizada fue la proyección de mapas faciales en geometría CGI, lo que permitió que ciertas expresiones humanas fuesen capturadas del material real de filmación y proyectadas sobre modelos digitales. Esto se utilizó en escenas donde el personaje digital debía interactuar de forma cercana con actores reales, y ayudó a que las transiciones entre live action y efectos digitales fueran más fluidas. Otra técnica importante consistió en combinar partes de filmación en vivo con cuerpos digitales. Esto significó filmar, por ejemplo, solo la cabeza de un actor frente a un fondo de croma, pantalla verde, y luego reemplazar el resto del cuerpo por un modelo digital capaz de realizar acciones fantásticas. Este tipo de proceso es lo que permitió que los personajes hicieran saltos, giros y deformaciones imposibles sin parecer completamente artificiales. Animación del perro y otras criaturas digitales. Además del bebé, otras criaturas fantásticas aparecieron en pantalla, y uno de los casos más notorios fue la representación digital del perro Otis cuando lleva la máscara. Para animar a Otis con expresiones exageradas, como sonrisas gigantes o gestos humanos cómicos, el equipo de Tippett Studio implementó un rigging especial, que es una estructura interna de controles que permite mover con precisión cada parte del modelo. Este rig permitió a los animadores manipular músculos, boca, ojos y otros elementos para lograr gestos humorísticos sin que parecieran erráticos o mal integrados. La complejidad de este rigging radica en permitir un control detallado de cada punto de animación. Por ejemplo, para lograr que los dientes y la boca se movieran de forma expresiva, cada parte tenía múltiples puntos de control que podían animarse de forma independiente. Esto fue especialmente importante en escenas donde el perro interactúa con objetos o realiza movimientos exagerados, ya que la audiencia esperaba ver una combinación de realismo con exageración caricaturesca. Otros elementos CGI, deformaciones, objetos imposibles y humor visual. La película no se limitó a personajes digitales. Gran parte de su humor se construyó alrededor de objetos que cambian de forma, explosiones de energía, deformaciones físicas absurdas y efectos visuales que violan las leyes de la física. Por ejemplo, martillos gigantes volando o personajes deformándose como si fueran dibujos animados. Para lograr estos efectos, los equipos combinaron animación CGI con técnicas tradicionales de animación 2D y retoque digital. A veces, las técnicas utilizadas se acercaron a la animación tradicional de dibujos animados, donde los elementos digitales se deforman y estiran de maneras exageradas para producir humor visual. Esto se vio influenciado por el estilo de animadores clásicos como Chuck Jones, cuyos trabajos con personajes que desafiaban la física inspiraron el enfoque visual de la película. Aún así, adaptar ese estilo a escenas filmadas en live action
Fue un reto técnico que requirió numerosas pruebas y ajustes para evitar que los efectos se vieran demasiado artificiales. Desafíos técnicos y artísticos. Uno de los principales desafíos descritos por el equipo de efectos fue encontrar el equilibrio entre exageración y credibilidad. Muchos de los movimientos y acciones requeridos eran demasiado caricaturescos para parecer naturales, pero si se exageraban demasiado, podían resultar grotescos o antiestéticos. Por ejemplo, cuando el bebé inflaba su cabeza o realizaba movimientos imposibles, cada gesto debía calibrarse con precisión para mantener la ternura del personaje, sin perder la energía y el humor que se buscaban. Otro desafío significativo fue cómo mantener un estilo visual consistente a lo largo de toda la película. Con tantos equipos trabajando en diferentes elementos digitales, el supervisor de efectos debía asegurarse de que todos los modelos CGI, las animaciones, la iluminación y la integración con live action siguieran una estética cohesionada. Esto implicó revisiones constantes, coordinación entre equipos internacionales y adaptaciones artísticas para que cada escena funcionara en su conjunto. Resultados y percepción de los efectos. A pesar del enorme esfuerzo técnico, la percepción de los efectos visuales de Son of the Mask ha sido bastante criticada desde su estreno. Muchas opiniones señalan que, aunque hubo una intención de crear un estilo visual exuberante y caricaturesco, el resultado a menudo se siente excesivo o artificial. Algunos espectadores recuerdan que el CGI se percibe como demasiado presente y que, en vez de integrarse orgánicamente en la historia, domina la pantalla de una forma que puede distraer al espectador. Esto no significa que los efectos no representen un logro técnico. Por el contrario, la necesidad de animar un bebé de forma digital con movimientos imposibles, así como personajes y objetos completamente digitales, exigió un nivel de habilidad y coordinación que pocas producciones familiares se atrevían a enfrentar en esa época. Sin embargo, la recepción crítica y la sensación de que el CGI a veces supera la narrativa han hecho que estos efectos sean un tema de debate, más que un ojiño estético universalmente admirado. Conclusión. En conjunto, los efectos visuales y el CGI de Son of the Mask representan uno de los aspectos más audaces, pero también más polémicos de la película. La producción invirtió recursos significativos y talento técnico para crear personajes digitales, movimientos imposibles y humor visual extremo. La colaboración entre estudios como ILM y Tippett Studio permitió enfrentar retos técnicos complejos, como el modelado y animación de un bebé digital, la integración con actores reales y la creación de criaturas y deformaciones caricaturescas. Sin embargo, aunque los VFX y el CGI representan un avance extraordinario en términos de volumen y ambición, la ejecución final mostró que la tecnología por sí sola no garantiza una integración eficaz con la narrativa y el tono emocional de una película. Aún así, desde un punto de vista técnico, es un ejemplo interesante del estado del arte en efectos visuales de mediados de la década de 2000, especialmente en el género familiar, donde el desafío de equilibrar fantasía y realismo es aún más pronunciado. Desde antes de su lanzamiento, la producción generó expectativas por ser parte de una franquicia que había demostrado ser rentable y popular, con protagonista carismático y una mezcla de comedia con efectos visuales llamativos. Sin embargo, en cuanto la película llegó a los cines, su desempeño económico marcó un punto de inflexión en la percepción que el público tenía sobre la franquicia. El brillo de la primera entrega, protagonizada por Jim Carrey y con un presupuesto relativamente bajo comparado con su rentabilidad, contrastó fuertemente con lo que sucedió con esta secuela, tanto en taquilla como en el mercado de video doméstico. El rendimiento en taquilla, una caída significativa. Desde su apertura en salas, Son of the Mask enfrentó desafíos comerciales que pronto se hicieron evidentes. La película fue estrenada en Estados Unidos el 18 de febrero de 2005, distribuida ampliamente en más de 2.900 cines, apuntando a capturar tanto al público familiar como a los fanáticos de la película original. A pesar de esta estrategia de lanzamiento amplio, las cifras iniciales reflejaron un interés tibio. El fin de semana de estreno generó aproximadamente $7,5 millones, colocándola en el cuarto lugar en la taquilla de ese periodo, una cifra moderada si se considera la inversión promocional y la expectativa de la franquicia. A medida que pasaron las semanas, el descenso en ingresos fue bastante pronunciado. En su segunda semana, la película vio una caída significativa en recaudación,
lo que reflejó que no estaba capturando la atención continua del público. Los ingresos domésticos totales en Estados Unidos terminaron siendo de aproximadamente 17 millones de dólares, una cifra que reflejó una débil permanencia en cartelera, dadas las expectativas previas al estreno. Internacionalmente, el desempeño también fue modesto. En mercados fuera de Norteamérica, la película recaudó alrededor de 42,9 millones de dólares, lo que elevó su total global a cerca de 59,9 millones de dólares. Aunque estas cifras pueden parecer respetables al considerar solo el monto absoluto, la realidad comercial es que Son of the Mask no logró recuperar su alto presupuesto de producción, estimado entre 84 y 100 millones de dólares. Comparado con su antecesora, la caída fue monumental. The Mask original había costado una fracción de lo que costó Son of the Mask, y terminó siendo un enorme éxito que recaudó más de 350 millones de dólares en todo el mundo. Esta diferencia subraya un punto clave. La franquicia no supo capitalizar el cariño que el público aún tenía por el personaje, y la secuela no logró resonar con los espectadores de la misma forma. Factores detrás del rendimiento en taquilla. El fracaso comercial de Son of the Mask puede analizarse desde diversos ángulos. Primero, la ausencia de Carrie, la cara icónica de la franquicia, fue un golpe para muchos espectadores. Aunque Jamie Kennedy asumió el papel protagónico, su estilo y carisma eran completamente diferentes, y esto pudo haber contribuido a una desconexión con la audiencia que esperaba una continuidad del tono y la energía de la primera película. Además, la crítica especializada fue bastante dura con la película, señalando problemas en el guión, el tono y hasta la ejecución visual, lo cual puede haber influido en la decisión de muchas personas de no ver la película en cines. Cuando el boca a boca no es favorable, especialmente en películas familiares que dependen de la asistencia de familias completas al cine, el impacto se refleja pronto en la taquilla. Por otra parte, Son of the Mask fue lanzada en un momento competitivo del calendario cinematográfico, con otras producciones familiares y comedias que ofrecían alternativas más atractivas o bien recibidas, lo que redujo aún más su espacio y visibilidad en salas. La combinación de estos factores, crítica desfavorable, falta de conexión con la entrega original y competencia en cartelera, contribuyó a hacer de su rendimiento un caso de estudio sobre cómo una secuela puede fallar comercialmente, incluso cuando pertenece a una franquicia conocida. Lanzamiento en medios domésticos, VHS, DVD y Blu-ray. Después de su paso por salas, la estrategia de lanzamiento en medios domésticos se convirtió en una parte clave del ciclo de vida comercial de la película. En el mercado de video, las películas comerciales frecuentemente tienen una segunda oportunidad para generar ingresos a través de ventas y alquileres en formato físico, y, más tarde, en plataformas digitales y de transmisión. Son of the Mask llegó al mercado doméstico en VHS y DVD el 17 de mayo de 2005. Este lanzamiento tuvo lugar apenas unos meses después de su estreno en cines, siguiendo la práctica común de la industria en ese momento, para mantener la película fresca en la mente de los consumidores que no la vieron o que querían poseer una copia. Los formatos físicos ofrecían característicamente extras como escenas eliminadas, comentarios de producción y contenido adicional que podía atraer a coleccionistas o a familias interesadas en verla en casa. El lanzamiento en VHS fue significativo porque en 2005 todavía muchas familias contaban con reproductores para este formato, aunque su popularidad estaba comenzando a decaer frente al auge del DVD. El DVD, por su parte, dominó el mercado de video doméstico, ofreciendo mejor calidad visual y de sonido, así como múltiples opciones de menú y contenido adicional. Además, años después, la película se reeditó en un set de 2 discos DVD, junto con la original, lo cual era una estrategia común para animar a los fanáticos de la franquicia a adquirir ambas películas en conjunto. Posteriormente, Son of the Mask también fue lanzada en Blu-ray, concretamente en abril de 2012. Este lanzamiento se produjo dentro de una fase en la que los estudios buscaban actualizar catálogos antiguos para el nuevo formato de alta definición, aprovechando que muchos consumidores ya habían adoptado reproductores Blu-ray para disfrutar de películas con mejor calidad visual y sonora. La inclusión de la película en Blu-ray también reflejó la intención del distribuidor de extender la vida comercial del título, más allá del ciclo normal de VHS y DVD, apelando tanto a coleccionistas como a audiencias que prefieren el formato de alta calidad para sus bibliotecas personales. Es importante entender que,
Aunque el lanzamiento en video doméstico no transformó a Son of the Mask en un éxito comercial, sí permitió extender su presencia en el mercado y recuperar parte de los costos a través de ventas y alquileres. En especial, los formatos físicos como DVD y Blu-ray, sin mencionar las posteriores distribuciones en servicios digitales y de streaming, proporcionaron un flujo de ingresos adicional que, en conjunto con merchandising, licencias y otros acuerdos, ayudaron a mitigar parte de las pérdidas originadas por su pobre rendimiento en taquilla. Recepción en el mercado de video y percepción a largo plazo. El mercado doméstico tiene una dinámica distinta a la taquilla. Muchas familias adquieren películas no solo por su calidad percibida, sino también por su potencial entretenimiento para niños en casa, especialmente si el título tiene un tono familiar o fantástico. En este sentido, Son of the Mask logró atraer a un público que tal vez no la vio en salas, pero que se interesó por verla en el entorno más accesible de la televisión o reproductor de video. Sin embargo, a pesar de esto, la recepción en el mercado doméstico también fue mixta. La película no se convirtió en un título de culto inmediato, ni alcanzó niveles altos de ventas comparables a otros grandes títulos familiares de la época. Parte de esto se debe a que la percepción general del público sobre la calidad de la película siguió influyendo en su atractivo para adquirirla o recomendarla. No obstante, con el paso de los años, la película ha encontrado cierta vida en el terreno de los placeres culpables y el humor nostálgico, donde algunas audiencias la recuerdan con cariño irónico o como parte de la infancia de quienes la vieron repetidamente en formatos domésticos. Esto ha llevado a que, en ciertos nichos, siga siendo un título que se menciona o se visualiza mucho tiempo después de su lanzamiento. Influencia del rendimiento en taquilla sobre la franquicia. El pobre desempeño de Son of the Mask en taquilla y su modesto desempeño en medios domésticos tuvo implicaciones claras para el futuro de la franquicia. Tras este lanzamiento, los estudios se mostraron menos inclinados a producir secuelas inmediatas, especialmente sin contar con el elenco original o sin una idea que pudiera garantizar una mayor recepción crítica y comercial. El contraste con el éxito explosivo de la primera película, que combinó bajos costos con ingresos espectaculares, fue un recordatorio de que una marca por sí sola no garantiza el éxito sin una ejecución que conecte con el público. A largo plazo, Son of the Mask se convirtió en un caso de estudio sobre cómo incluso franquicias conocidas pueden experimentar fracasos si el producto final no cumple con las expectativas tanto del público como de la crítica. Este efecto no solo se reflejó en la taquilla inmediata, sino también en la gestión de derechos, licencias futuras, planes de relanzamientos y estrategias de marketing para posibles reinicios u otras adaptaciones de la propiedad intelectual. A pesar de que la película contaba con recursos considerables para efectos especiales y buscaba atraer a un público familiar, su recepción crítica y comercial fue mixta y generó un amplio debate sobre sus méritos y defectos. Para entender por qué, es útil examinar tanto los puntos positivos como los negativos de la producción, abarcando la narrativa, las actuaciones, los efectos visuales, el humor y la experiencia general del espectador. Puntos positivos de la película. Uno de los aspectos más destacables de Son of the Mask es su uso de efectos visuales y CGI. La película se caracteriza por una abundancia de escenas que desafían la física y la lógica, con deformaciones caricaturescas, transformaciones imposibles y criaturas digitales que interactúan con el mundo real. Estas secuencias, aunque exageradas, demuestran un nivel técnico impresionante, especialmente considerando la época de su estreno. Los equipos de Industrial Light and Magic y Tippett Studio lograron crear un bebé digital y un perro con movimientos fantásticos que, pese a no ser completamente realistas, lograban transmitir dinamismo y humor visual. La animación del bebé, capaz de inflar su cabeza, realizar movimientos imposibles y expresar emociones exageradas, es un ejemplo claro de cómo el CGI puede ampliar los límites de la narrativa visual. Otro punto positivo es el enfoque familiar de la película. A diferencia de la primera entrega, que combinaba comedia física con humor adulto, esta secuela busca ser accesible para niños y familias. La historia del bebé con poderes extraordinarios y su interacción con su padre y el perro crea situaciones que pueden resultar entretenidas para un público infantil. Los chistes físicos, los colores brillantes y los escenarios exagerados están diseñados para mantener la atención de los más pequeños, haciendo de la película una opción para entretenimiento ligero en casa.
El carácter cómico visual también es un punto fuerte en términos de creatividad. Aunque el humor no siempre es sofisticado, muchas escenas recurren a gags visuales inspirados en la tradición de dibujos animados clásicos, como transformaciones imposibles, objetos que se comportan de manera absurda y expresiones exageradas de personajes y animales. Estas ideas demuestran un esfuerzo por mantener la esencia caricaturesca que hizo popular a la franquicia en la primera película. La película incluso toma inspiración de animadores legendarios como Chuck Jones, intentando trasladar ese humor animado al cine en acción real. Además, la película cuenta con una producción técnicamente pulida. La dirección de arte, el diseño de sets y la integración de CGI con actores reales muestran un trabajo minucioso. Escenas donde el bebé interactúa con objetos cotidianos de forma imposible requieren coordinación entre filmación en vivo y efectos digitales. Y la película logra, en varios momentos, que esta integración sea fluida y visualmente atractiva. Para un público infantil o para espectadores interesados en el aspecto técnico, estos elementos pueden resultar fascinantes y divertidos de observar. Otro aspecto positivo es que la película explora temas universales de manera ligera. Aunque de forma superficial, la historia aborda la responsabilidad parental, la importancia de la familia y la aceptación de lo extraordinario en la vida cotidiana. Estas temáticas, aunque no profundamente desarrolladas, aportan un trasfondo que puede resonar con familias que buscan entretenimiento con algún mensaje positivo. Finalmente, se puede destacar que Son of the Mask tiene un ritmo dinámico. Las secuencias rápidas, los cambios constantes de escenario y los eventos exagerados mantienen un flujo de acción que evita que la película se sienta lenta o monótona, un factor importante para mantener la atención del público infantil. Esta velocidad narrativa, combinada con el humor visual y la fantasía, hace que algunos espectadores puedan disfrutar de la película como un espectáculo desbordante de imaginación. Puntos negativos de la película. A pesar de estos aspectos positivos, Son of the Mask presenta numerosos problemas que afectaron su recepción crítica y comercial. Uno de los más evidentes es el guión y la narrativa. La historia, centrada en el bebé y sus poderes, carece de coherencia en muchos momentos. Las situaciones se suceden de manera desarticulada, y la película depende en gran medida de sketches visuales en lugar de una trama sólida y progresiva. Los eventos a menudo parecen inconexos, y las motivaciones de los personajes no siempre son claras, lo que puede generar confusión o desconexión emocional en el espectador. Otro problema importante es la ausencia de Jim Carrey, cuya interpretación de Stanley Ipkiss había definido la identidad de la franquicia. El papel protagónico recae en Jamie Kennedy, quien, aunque cumple su función, no logra replicar la energía, carisma ni estilo cómico que hizo icónica a la primera película. Esta diferencia en la actuación afecta la percepción de la secuela, especialmente para quienes esperaban continuidad en tono y humor. La comparación con la original es inevitable, y en este sentido, la película pierde puntos frente a la entrega anterior. El humor de la película es otro aspecto que genera críticas negativas. Aunque se buscó un estilo caricaturesco y exagerado, muchas bromas dependen únicamente de efectos visuales, o slapstick, que no siempre resultan graciosos. La exageración constante puede provocar cansancio o aburrimiento, especialmente en espectadores adultos que esperan humor más ingenioso o situacional. En varios momentos, los gags parecen forzados o repetitivos, lo que reduce su efectividad y contribuye a una experiencia de visión menos satisfactoria. La integración de CGI y live action, aunque técnicamente impresionante, también tiene aspectos negativos. Algunos espectadores perciben que los efectos digitales son demasiado evidentes, especialmente en escenas donde los personajes o el entorno digital interactúan con actores reales. Esta sensación de artificialidad puede disminuir la inmersión, haciendo que la película se sienta más como una exhibición de efectos que como una historia coherente. En otras palabras, la tecnología, aunque avanzada, a veces domina el contenido narrativo, restando protagonismo a los personajes y a la historia. Otro aspecto criticable es la superficialidad de los personajes secundarios. Muchos de ellos aparecen solo para generar situaciones cómicas, sin recibir desarrollo emocional ni motivaciones claras. Esto contribuye a la sensación de que la película carece de profundidad y que los conflictos se resuelven más por conveniencia narrativa que por evolución de los personajes. Esta debilidad narrativa refuerza la impresión de que la película es un conjunto de sketches visuales más que una historia completa.
El desempeño en taquilla también refleja un punto negativo indirecto. La película no logró captar el interés de la audiencia, recaudando solo cerca de $60 millones a nivel mundial, frente a un presupuesto estimado de 100 millones. Este resultado evidencia que, a pesar de los recursos técnicos y el marketing, la película no consiguió generar una conexión significativa con los espectadores, ni una experiencia que justificara su visionado en salas de cine. Otro problema relevante es el tono inconsistente. Mientras que la película intenta mantener un enfoque familiar, algunas secuencias visuales y exageraciones pueden resultar demasiado intensas o incluso perturbadoras para ciertos niños. La mezcla entre comedia física extrema y situaciones familiares hace que la película no tenga un público objetivo claramente definido, generando confusión sobre si está dirigida a niños pequeños, adolescentes o adultos. Finalmente, se pueden mencionar problemas de ritmo y narrativa a largo plazo. Aunque la película tiene un ritmo rápido, esto también provoca que los momentos emocionales o de interacción familiar se sientan apresurados y poco desarrollados. La consecuencia es que, más allá del impacto visual y los gags, la película deja al espectador sin una experiencia emocional completa, limitando su capacidad de generar apego o recuerdo positivo. La película Son of the Mask comienza presentando el mundo de los dioses nórdicos y un objeto extremadamente poderoso, la máscara de Loki. A diferencia de la primera película, esta historia no gira alrededor de Stanley Ipkiss, sino de un joven dibujante de dibujos animados llamado Tim Avery, quien trabaja en una importante cadena televisiva de entretenimiento infantil. Tim es un artista animado, talentoso y creativo, pero también se siente frustrado, porque su trabajo es constantemente modificado por personas que no entienden su arte. Sue lleva mucho tiempo siendo su colaboradora y amiga cercana, y ambos comparten el sueño de lanzar una serie propia basada en las locas y exageradas aventuras de un personaje animado que Tim ha creado. La vida de Tim podría describirse como normal pero complicada. Vive con su perro, llamado Otis, un labrador con mucho carácter que tiende a meterse en problemas, y con su novia Tonya, quien trabaja en una tienda de antigüedades. Aunque Tonya quiere a Tim profundamente, su relación se encuentra tensamente equilibrada entre el cariño y la frustración, pues Tonya a menudo siente que su vida junto a Tim está llena de caos y falta de estabilidad. Aún así, la pareja decide dar un paso importante y se casan, lo cual despierta sentimientos de emoción, incertidumbre y responsabilidad en Tim. En la noche de bodas, Tim se enfrenta a la clásica tradición de que su esposa reciba regalos y sorpresas. Tonya, para su sorpresa, recibe un objeto extraño y curioso, una caja que contiene la antigua máscara de Loki, un artefacto místico que lleva siglos perdido y que tiene la capacidad de otorgar poderes sobrenaturales a quien la posea. Tonya la descubre entre los objetos de la tienda, sin conocer su origen ni su naturaleza, y la sorprende como un regalo peculiar a Tim. Al abrir la caja, inmediatamente se produce un aura mágica llena de energía, que demuestra que la máscara no es un simple objeto decorativo, sino una entidad con espíritu propio. Esa misma noche, durante la celebración de su boda en un hotel, Tim decide probar la máscara en tono de broma. Cuando Tim se pone la máscara de Loki, su mundo da un giro de 180 grados. Su personalidad se transforma por completo, volviéndose extrovertido, exagerado y caótico, con una energía desbordante. Su cuerpo adquiere habilidades increíbles y surrealistas que le permiten desafiar a la física, dibujar en el aire y experimentar ilusiones cómicas que antes solo existían en su imaginación animada. La máscara despierta en él una versión caricaturesca de sí mismo, capaz de hacer lo imposible y de dominar el entorno con una influencia absurda y hilarante. Esa misma noche, en medio de la euforia, sucede algo completamente insólito. Tonya descubre que está embarazada, pero no es un embarazo común, sino uno muy especial, pues parece estar vinculado con la energía sobrenatural de la máscara. La noticia desata una mezcla de sorpresa, emoción y miedo entre la pareja. A partir de ese momento, la vida de Tim y Tonya cambia radicalmente. Su prioridad deja de ser simplemente sobrevivir a la vida cotidiana, para enfrentarse a situaciones que combinan lo fantástico con lo absurdo. Desde ese momento, comienzan a surgir eventos cada vez más extraños alrededor de Tim y la máscara. Tim se convierte en el blanco de seres trascendentales, criaturas mitológicas y entidades que desean apoderarse de la máscara o detener su influencia. Entre ellos se encuentra Loki,
el dios nórdico de las travesuras y propietario original de la máscara. Loki desea recuperar su poderosa reliquia, la cual posee la capacidad de alterar la realidad y de multiplicar el caos. Loki no solo es un villano con poderes, sino que también es poseedor de un humor ácido y una forma caprichosa de afrontar los desafíos que la vida le propone. Busca recuperar la máscara y, si es posible, aumentar su poder por medio de jugarretas que solo él sabe cómo realizar. Mientras tanto, el embarazo de Tonya avanza a un ritmo inusual. El bebé parece crecer muy rápido y manifiesta rasgos completamente fuera de lo común. A medida que transcurren los días, se revela que el bebé heredará parcialmente los poderes de la máscara, lo que desata una serie de acontecimientos sorprendentemente alocados. La situación se complica aún más cuando Tim pierde la máscara por accidente, y entonces criaturas mágicas, impostores, rivales e incluso ídolos animados se mezclan con la vida de la pareja para intentar recuperar la reliquia perdida. Un personaje recurrente en toda la historia es Otis, el perro de Tim. Otis es un animal con una fuerte personalidad, capaz de entender a Tim de maneras casi humanas y siempre protagonista de muchos desastres cómicos. Cuando la máscara entra en contacto con él, Otis también adquiere habilidades extraordinarias, que van desde hablar hasta realizar acrobacias imposibles, lo que provoca situaciones hilarantes. La presencia de Otis añade una capa adicional de comedia física a las escenas, mezclando humor animal con lo sobrenatural. El cuadro familiar de Tim y Tonya se vuelve cada vez más extraño y surrealista. La influencia de la máscara afecta a su entorno diario. Cosas cotidianas como objetos del hogar, animales, elementos de la ciudad y eventos normales adquieren vida propia y se comportan de maneras ilógicas. Tim, desesperado por recuperar la normalidad, intenta ocultar los síntomas del embarazo y el comportamiento extraño de Otis a sus amigos, a sus compañeros de trabajo e incluso a los vecinos. Pero la situación es tan extravagante que es imposible mantenerla en secreto. Al mismo tiempo, Loki sigue apareciendo en los momentos menos esperados para provocar confusión y caos. Loki se presenta disfrazado, con disfraces extravagantes, actitud traviesa y un constante juego de palabras que solo él comprende completamente. Su misión es recuperar la máscara, pero también disfruta cada momento de confusión que causa, pues para él, el caos es una forma de arte. Mientras la trama se desarrolla, Loki y Tim entran en una especie de duelo de improvisaciones, donde el humor físico y las travesuras creativas dominan cada secuencia. La historia se complica de manera significativa cuando nace el hijo de Tim y Tonya. Este bebé no es un bebé común, tiene habilidades sobrenaturales que lo hacen prácticamente indestructible, increíblemente fuerte y capaz de realizar actos extraordinarios que ningún niño normal podría hacer. Tim y Tonya se enfrentan al desafío de educar y cuidar a un niño con poderes casi divinos, que tiene una imaginación ilimitada y cuya presencia desata fenómenos que alteran la realidad cotidiana. El bebé parece tener una conexión directa con la máscara, como si su energía hubiera sido transferida a él desde el mismo momento de la concepción. Confundidos, asustados y completamente sobrepasados, Tim y Tonya buscan ayuda para lidiar con la situación. Sin embargo, nadie parece creer en la verdadera naturaleza de su hijo, lo que lleva a la pareja a situaciones de lo más cómicas e incluso embarazosas. Por ejemplo, cuando el bebé realiza cosas imposibles dentro de un centro comercial o en la calle, las personas piensan que se trata de trucos visuales o de un comercial publicitario extraordinario. La incapacidad de explicar lo inusual de manera lógica genera escenas que mezclan lo absurdo con lo tierno. Al mismo tiempo, la presencia de Loki se vuelve más intensa y peligrosa. Él no se conforma con recuperar la máscara, sino que también desea poseer al bebé para aprovechar sus poderes con propósitos propios. Loki intenta seducir al bebé y convencerlo de usar sus fuerzas para extender el caos por todo el mundo. Esto desencadena una confrontación final entre Tim y Loki, en la que cada uno utiliza la creatividad, el ingenio y la energía desbordante para imponerse. En el clímax de la película, Tim debe tomar una decisión crucial para proteger a su familia y devolver equilibrio al mundo que ha sido alterado por la máscara. Tim comprende que no puede simplemente poseer un objeto cuyo poder es tan incontrolable, y decide sacrificarse para salvar a su hijo y a Tonya. Escoge la valentía para enfrentarse a Loki en un duelo donde no solo está en juego la máscara, sino también la esencia misma de la familia que ha formado con Tonya. La batalla final
es una mezcla de desafíos físicos y psicológicos, donde la imaginación se convierte en la principal fuerza de combate. Tim utiliza todos los recursos que ha aprendido como dibujante creativo para idear trucos, trampas, escenarios y maniobras que puedan derrotar a Loki. La confrontación está llena de regresos cómicos, situaciones fantásticas y gags visuales que culminan en un momento emocionalmente tenso. El destino del bebé y del mundo parecen depender de un solo acto de valentía. Finalmente, Tim logra derrotar a Loki, utilizando la fuerza de su amor por su familia y su enorme imaginación. Logra también devolver la máscara a su origen, asegurándose de que no cause más peligros al mundo. Con esto, el caos místico que había invadido la vida cotidiana se reduce gradualmente, permitiendo que Tim, Tonya y su hijo vivan en paz. El bebé, ahora con una mezcla equilibrada de su energía especial, crece con amor, sentido de responsabilidad y una personalidad tranquila, a pesar de sus orígenes extraordinarios. La película concluye con una sensación de esperanza y reconciliación. Tim y Tonya, habiendo atravesado momentos insólitos, comprenden que su amor y su creatividad son habilidades más poderosas que cualquier objeto mágico. Aunque el mundo sigue siendo normal en apariencia, hay una lección escondida. La verdadera magia está en la imaginación y en la fortaleza que proviene de amar y proteger a quienes uno más quiere. La película Son of the Mask, 2005, reunió a un elenco muy variado, compuesto por actores provenientes del cine cómico, de la televisión, del stand-up y de grandes clásicos del cine, lo que dio lugar a una mezcla singular de estilos interpretativos. El protagonista de la película es Jamie Kennedy, quien interpreta a Tim Avery, un dibujante de dibujos animados aspirante que se ve envuelto en una serie de situaciones extraordinarias tras entrar en contacto con la máscara de Loki y dar lugar a un hijo con poderes especiales. Kennedy ya venía de una sólida carrera como comediante y actor en Hollywood, destacándose en papeles que mezclan comedia física con humor irónico. Nacido en 1970 en Estados Unidos, Kennedy se hizo conocido a mediados de los años 90 por su papel de Randy Meeks en la saga de terror Scream, donde aportó una interpretación carismática y divertida como el amigo entusiasta del cine de terror. A partir de ese éxito, su carrera se diversificó con participaciones en películas conocidas como Malibu's Most Wanted y Kicking It Old School, así como en papeles secundarios en producciones de géneros variados, desde Romeo más Juliet hasta Bowfinger. Además de su trabajo cinematográfico, Kennedy también exploró la televisión y la comedia stand-up, llegando a protagonizar y conducir su propio programa, The Jamie Kennedy Experiment, en el que combinaba bromas con humor improvisado. El papel de Tim Avery en Son of the Mask pretendía ampliar su rango cómico en un contexto familiar de fantasía, aunque el resultado fue muy discutido por la crítica y el público en su momento. Frente a Kennedy, en un papel antagónico y extravagante, aparece Alan Cumming como Loki, el dios nórdico de las travesuras y el caos. Cumming es un actor escocés con una carrera sorprendentemente amplia y versátil, que va desde el teatro clásico hasta grandes producciones de cine y televisión. Nacido en 1965 en Escocia, Cumming se formó en prestigiosas instituciones de arte dramático y construyó una carrera sólida sobre los escenarios antes de saltar al cine y la televisión. Su trabajo teatral incluye interpretaciones memorables en obras como Cabaret, donde su interpretación del maestro de ceremonias le valió un Tony Award, y también ha sido elogiado por roles más dramáticos en teatro clásico. En el cine, se dio a conocer en producciones populares como GoldenEye, Circle of Friends y Romy and Michelle's High School Reunion, donde mostró un talento especial para personajes excéntricos y llenos de energía. Además, Cumming ha protagonizado roles destacables en películas como X2, como Nightcrawler, y en series de televisión de renombre como The Good Wife y Shmigadun. Su experiencia abarca desde papeles dramáticos hasta comedia física y proyectos de autor, lo que le permite dotar a personajes como Loki de una presencia única, mezcla de sofisticación y desenfreno. Su papel en Son of the Mask representa uno de sus trabajos más exagerados en comedia familiar y muestra su capacidad para jugar con lo fantástico y lo absurdo. Junto a ellos, Traylor Howard interpreta a Tonya Avery, la pareja de Tim y madre del niño con poderes. Howard es una actriz estadounidense cuyo trabajo abarca televisión y cine, mayormente durante los años 90 y 2000. Nacida en Orlando en 1966, su carrera comenzó en comerciales, y pronto consiguió papeles regulares en series de televisión como Boston Common y Two Guys
A Girl, sitcoms que le dieron visibilidad en un momento clave de su carrera. Su trayectoria se consolidó con papeles en comedias cinematográficas como Dirty Work y Me, Myself and Irene, donde trabajó con comediantes consagrados. Sin embargo, el papel que la hizo más conocida entre el público fue el de Natalie Tiger en la serie Monk, en la que interpretó a la asistente leal y sensata del protagonista detective, papel que desempeñó durante varias temporadas y con el que muchos espectadores la asociaron fuertemente. En Son of the Mask, Howard aporta un equilibrio más normal al caos que rodea a su personaje, interpretando a una esposa y madre que experimenta confusión, ternura y fortaleza en medio de situaciones fantásticas, lo que requirió una mezcla de comedia física y una presencia más emocional. En un papel más secundario, pero igualmente importante dentro de la historia, se encuentra Stephen Wright, un reconocido actor y comediante estadounidense que interpreta a Daniel Moss, el jefe de Tim Avery en la compañía de animación donde trabaja. Wright es un humorista legendario, especialmente famoso por su estilo de comedia deadpan, es decir, un humor muy pausado, irónico y con juego de palabras que ha influido en toda una generación de comediantes. Desde finales de los años 70, Wright ha actuado en numerosos clubes de comedia, ha grabado álbumes de stand-up y ha actuado en programas de televisión como Saturday Night Live o Late Night with David Letterman, donde gran parte de su humor único se hizo célebre. Además, ha llevado su estilo particular al cine y la televisión, participando en diversas películas con apariciones tanto como actor, como escritor o productor. Su presencia en Son of the Mask añade un toque de humor seco que contrasta con la locura visual de la película. Otra cara conocida en la película es Bob Hoskins, quien interpreta a Odin, el poderoso padre de Loki, y una figura que, aunque aparece brevemente, da un tono más mitológico y adulto dentro de la comedia familiar. Hoskins fue un actor inglés con una carrera extensa y respetada, conocida por su honestidad interpretativa y su capacidad para transformarse en personajes duros, sensibles o incluso cómicos. Nacido en 1942, Hoskins se formó para el teatro antes de convertirse en una estrella del cine británico y hollywoodense. Algunos de sus trabajos más emblemáticos incluyen el papel de Eddie Valiant en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Y el de Harold Shand en The Long Good Friday, que le valió reconocimiento crítico internacional. También participó en películas tan variadas como Mona Lisa, Mermaids y Last Orders, mostrando una versatilidad notable entre el drama y la comedia. Su breve aparición como Odin en Son of the Mask aporta una presencia veterana y sólida, dando peso a uno de los elementos fantásticos de la película. Además de estos miembros del reparto principal, la película incluye a otros actores y actrices que interpretan personajes menores o de apoyo, pero que enriquecen el mundo narrativo de la historia. Por ejemplo, Kal Penn interpreta a Jorge, amigo y colega de Tim. Penn es un actor estadounidense que comenzó a ganar popularidad a finales de los años 90 y principios de los 2000, apareciendo en películas de comedia como Harold and Kumar Go to White Castle y Epic Movie, así como en series de televisión como House. Su presencia en Son of the Mask actúa como un contrapunto cómico al estilo más exagerado de Kennedy y Cumming. Los bebés que interpretan a Albie Avery, los gemelos Liam y Ryan Falconer, junto con las voces y actuaciones adicionales de actores de doblaje, aportan la parte más surrealista de la película, dado que su personaje combina la inocencia infantil con poderes imposibles derivados de la máscara. También el perro Otis, interpretado por un animal real con efectos especiales y diversas voces, entre ellas las de Bill Farmer y Richard Steven Horvitz, se convierte en otro personaje con carisma propio, dotando de momentos cómicos visuales que buscan conectar con una audiencia familiar. Más allá del elenco principal, la película contó con un amplio reparto de personajes secundarios: seguridad del museo, visitantes, ejecutivos de la cadena de televisión, niños y otros extras, que colaboran en construir el ambiente caótico y caricaturesco de la película. Cada uno de estos actores aporta pequeñas piezas a la narrativa, ayudando a que las escenas cómicas, los gags visuales y los momentos surrealistas tengan lugar con mayor fluidez y variedad. En conjunto, el reparto de Son of the Mask refleja una mezcla interesante de talentos, desde comediantes de stand-up hasta actores consagrados en cine y televisión, pasando por talentos jóvenes y animales entrenados, todos ellos destinados a dar vida a una película que mezcla fantasía, comedia física
y efectos visuales exagerados. Aunque la recepción de la película fue variada, con críticas que señalaron diversos aspectos, desde el guión hasta las actuaciones, la diversidad del elenco y la trayectoria de muchos de sus intérpretes muestran la ambición de la producción por equilibrar la comedia familiar con un reparto capaz de enfrentar un reto tan peculiar como este. Son of the Mask es una película que puede describirse como una rara mezcla entre comedia familiar, fantasía exagerada y humor visual desbordado. Desde que se anunció como una secuela de la popular The Mask, protagonizada por Jim Carrey en 1994, muchas expectativas se generaron entre los fanáticos del cine cómico y de efectos especiales. Sin embargo, la recepción de esta película ha sido profundamente divisiva. Para comprender si Son of the Mask vale la pena verla o no, es importante analizar sus distintas capas: la historia, la ejecución, las actuaciones, los efectos visuales, el humor, el contexto cinematográfico de su época y la experiencia general que ofrece al espectador. La película abre con la introducción de la legendaria Máscara de Loki, un objeto mítico que posee poderes enormes y que fue dejado de lado tras los eventos de la primera película. A diferencia de la The Mask original, que tenía un enfoque más de comedia negra con tintes de acción, Son of the Mask se inclina fuertemente hacia una comedia física exagerada y escenas de fantasía orientadas al público infantil. Esto marca el primer punto de discusión. La película claramente no intenta repetir el estilo de comedia irónica y adulto de la original, sino que se inclina hacia un tono más caricaturesco y desbordado. En cuanto a la historia, esta gira alrededor de Tim Avery, un dibujante de dibujos animados, cuya vida cambia por completo cuando su esposa Tonya encuentra la máscara y él se la pone en tono de broma. El resultado no solo desencadena comportamientos absurdos, sino que también provoca un embarazo sobrenatural. El hijo que nace de esa concepción posee poderes que transforman el mundo que rodea a la familia en un caos mágico. La premisa, aunque original y potencialmente interesante, a menudo se siente desarticulada. La película intenta equilibrar la comedia física con emociones familiares, pero la realidad es que la historia muchas veces se pierde en una serie de sketches visuales que parecen más improvisados que parte de una narrativa sólida. El ritmo de la película también resulta problemático para muchos espectadores. Si bien hay momentos de acción y secuencias llenas de efectos especiales, estos no siempre están bien integrados con el desarrollo de los personajes. Las escenas se sienten a menudo como una sucesión de eventos visuales que buscan impresionar más que contar una historia coherente. Esto provoca que muchas de las transiciones entre escenas se sientan forzadas o sin propósito emocional claro. El resultado es una sensación de distracción continua, donde uno se pregunta si la película está construyendo algo significativo o simplemente exhibiendo ocurrencias extravagantes. Además, el equilibrio entre humor y corazón es difícil de alcanzar en Son of the Mask. En la primera película, el humor provenía en gran parte del carisma y la energía de Jim Carrey, quien tenía libertad para explorar lo absurdo de una forma expresiva, pero dentro de un contexto narrativo con tono adulto. En esta secuela, el humor suele depender de efectos visuales, slapstick, humor físico exagerado y situaciones ridículas que no siempre generan risa, sino más bien incredulidad. El humor puede sentirse repetitivo o demasiado forzado, lo que diluye su impacto a medida que avanza la película. Los momentos que buscan ternura o emoción familiar se ven a menudo eclipsados por escenas de caos visual que parecen competir por la atención del espectador. Un aspecto que merece análisis son las actuaciones. El protagonista, Tim Avery, encarna con buena voluntad a un hombre común inmerso en circunstancias extraordinarias. Aunque su actuación tiene momentos divertidos, la falta de un guión sólido que respalde su interpretación limita su impacto. Otras actuaciones, como la de los personajes secundarios, contribuyen a la sensación de caos general. Muchos de ellos no tienen suficiente tiempo en pantalla para desarrollar arcos emocionales claros, y sus intervenciones parecen destinadas únicamente a generar un gag visual más. Los efectos especiales de la película son otro punto de debate. En su momento, la producción hizo uso de tecnologías actuales para crear escenas que buscaran asombrar al público, con transformaciones físicas imposibles, criaturas fantásticas y secuencias que desafían las leyes de la física. Aunque esto puede resultar atractivo para audiencias jóvenes o espectadores que disfrutan del espectáculo visual, también puede sentirse sobrecargado o abrumador para quienes prefieren una integración más equilibrada entre efectos y narrativa.
En ocasiones, los efectos están tan arriba en la escala de exageración que parecen opacar cualquier intento de desarrollar una historia coherente. Otro elemento interesante es la intención de la película de conectar con un público infantil o familiar. La narrativa, los chistes físicos y las situaciones absurdas parecen diseñadas para captar la atención de niños más que de adultos. Esto quiere decir que, si la película se evalúa bajo el prisma de entretenimiento infantil ligero, puede tener momentos que resulten divertidos para niños pequeños que disfrutan del slapstick, colores brillantes y escenarios fantásticos. Sin embargo, para espectadores adultos o incluso adolescentes que busquen humor más inteligente o tramas con peso emocional, la película puede sentirse superficial o carente de sustancia. Una de las preguntas más comunes que surge al hablar de Son of the Mask ¿es peor que la original? Desde la perspectiva de muchos críticos y del público general, la respuesta tiende a ser sí, debido a que la primera película logró un equilibrio raro entre comedia física, guiños inteligentes y una actuación memorable de su protagonista. La secuela, aunque ambiciosa visualmente, parece carecer de ese núcleo narrativo y de esa chispa que hacían atractiva a la primera. La original exploraba temas de identidad, poder y consecuencias de forma cómica, pero con un trasfondo emocional reconocible. En cambio, la secuela se pierde en una sucesión de gags visuales que no parecen estar al servicio de una narrativa sólida, sino más bien como exhibiciones individuales. Ahora bien, ¿vale la pena ver Son of the Mask? La respuesta depende mucho del tipo de espectador que eres. Si disfrutas de películas familiares ligeras y sin pretensiones, y estás dispuesto a aceptar humor anárquico y escenas visualmente exageradas sin buscar profundidad emocional, la película puede resultar entretenida. Su ritmo frenético, colorido exagerado y situaciones absurdas pueden proporcionar momentos de diversión sin necesidad de pensar demasiado. Si prefieres comedias más estructuradas, con personajes bien desarrollados, humor inteligente o una historia sólida, probablemente la película se te hará frustrante o poco satisfactoria. La falta de coherencia narrativa y la dependencia en gags visuales pueden hacer que la experiencia se sienta superficial o agotadora. Para los fans de la original, la película puede sentirse como una versión diluida de lo que hicieron tan bien en la primera entrega. La ausencia de la voz y el estilo de la película original, junto con un enfoque más infantil, puede generar decepción si estabas buscando una continuación espiritual de The Mask. Es importante notar que las expectativas juegan un papel enorme en cómo uno percibe esta película. Si entras con la idea de ver una comedia fantástica ligera, sin compararla con su predecesora, es más probable que disfrutes de los momentos en que el humor funciona y de las situaciones visualmente extravagantes que propone. Sin embargo, si te acercas con la expectativa de encontrar algo que compita con películas de comedia familiar más equilibradas o que tenga la chispa irreverente de la original, es probable que te sientas defraudado. La película también tiene un valor turístico en su uso de efectos especiales y su intento por crear mundos absurdos. Desde un análisis técnico, puede resultar interesante ver cómo se integraron diferentes técnicas de animación, CGI y actuaciones físicas para crear personajes y situaciones imposibles en la vida real. Para quienes disfrutan del proceso de creación cinematográfica o del montaje visual, hay momentos dentro de esta producción que pueden ser fascinantes desde un punto de vista técnico. Finalmente, un punto a favor de la película es su intento de explorar temas universales, aunque de forma muy ligera. La responsabilidad, la vida familiar, las consecuencias del poder y el equilibrio entre lo ordinario y lo extraordinario. Estos temas están presentes aunque de manera muy superficial, y podrían servir como punto de partida para conversaciones si se ve la película en familia o con amigos. Conclusión general. Son of the Mask no es una película perfecta ni un clásico de la comedia familiar, pero tampoco es completamente vacía de valor. Es una obra que brilla más por su extravagancia visual que por su sustancia narrativa. Si buscas entretenimiento ligero, momentos cómicos absurdos y un espectáculo visual sin complicaciones, puede ser una opción para ver en una tarde tranquila. Sin embargo, si esperas una comedia bien equilibrada, con personajes profundos o una historia significativa, es probable que esta película no cumpla con esas expectativas. En definitiva, Son of the Mask es una experiencia cinematográfica poco convencional, que puede gustar a algunos por su caos creativo y humor físico exagerado, pero que también puede sentirse dispersa y superficial para otros. Así que, ¿vale la pena verla?
solo si entras con la mente abierta y una actitud receptiva hacia un tipo de comedia desbordada y sin pretensiones profundas. Si esperas más de lo mismo que la original o una historia con sustancia emocional, puede que te lleves una decepción. Son of the Mask fue una película que, desde su concepción, buscó continuar el legado de la icónica The Mask de 1994, una producción que combinaba comedia física, elementos fantásticos y efectos visuales innovadores para su época. Sin embargo, llevar a cabo una secuela de una película tan exitosa no era tarea sencilla, y el equipo creativo detrás del proyecto desempeñó un papel crucial en su desarrollo y resultado final. En particular, el director y los escritores de Son of the Mask tuvieron la difícil misión de equilibrar la herencia de la franquicia con la necesidad de ofrecer algo nuevo y atractivo para el público contemporáneo. El director de la película, Lawrence Guterman, es un cineasta canadiense que hasta ese momento había trabajado en producciones menores y comerciales. Guterman se convirtió en una figura interesante para este proyecto, debido a su experiencia en dirección de cine familiar y su capacidad para manejar efectos especiales y comedia visual, elementos que eran esenciales para la secuela. Su enfoque en Son of the Mask se centró en maximizar los efectos visuales y en crear un espectáculo visual que pudiera atraer a los niños, mientras intentaba mantener la esencia humorística de la franquicia original. Guterman tuvo que enfrentarse a un desafío significativo. La primera película había contado con la energía inigualable de Jim Carrey, cuya actuación física y expresividad definieron la identidad del personaje principal. Al no contar con Carrey, Guterman tuvo que confiar en Jamie Kennedy como protagonista, intentando guiar su interpretación para que encajara en un tono de comedia exagerada y caricaturesca. Este desafío implicaba equilibrar las actuaciones humanas con los elementos digitales y fantásticos de la historia, lo que requirió coordinación estrecha con los equipos de efectos visuales y animación. Desde el punto de vista narrativo, Guterman tuvo que tomar decisiones sobre cómo presentar los personajes y la historia de manera que fuera accesible para un público familiar. Esto significaba priorizar escenas rápidas y dinámicas, con gags visuales exagerados y transformaciones imposibles, muchas de las cuales dependían de CGI avanzado. La dirección de Guterman se centró en crear un flujo constante de acción y humor físico, intentando mantener la atención de los espectadores jóvenes y ofrecerles una experiencia entretenida. Sin embargo, esta elección también contribuyó a algunas críticas negativas, ya que el énfasis en los efectos visuales y en la acción rápida dejó menos espacio para desarrollar personajes o construir una narrativa sólida y emocional. Por otro lado, el trabajo de los escritores fue fundamental para definir la estructura de la película, los diálogos y los gags visuales. El guión de Son of the Mask fue desarrollado por Michael Fallon, Evan Reilly y Craig Mazin, cada uno con experiencias distintas en cine y televisión, lo que influyó en el tono y estilo del filme. Michael Fallon, con experiencia previa en comedias familiares y series de televisión, aportó un enfoque hacia el humor visual y las situaciones absurdas, intentando mantener un espíritu ligero y accesible para todos los públicos. Su contribución se centró en generar ideas para gags visuales que pudieran explotarse mediante CGI, como las exageradas transformaciones del bebé, los objetos que cobran vida y las interacciones imposibles entre los personajes y su entorno. Evan Reilly, por su parte, aportó un enfoque más orientado a la narrativa televisiva y a la construcción de escenas cómicas rápidas. Su experiencia le permitió estructurar la película en secuencias cortas y dinámicas, cada una diseñada para mantener el interés del espectador y generar momentos de impacto visual y humorístico. Sin embargo, esta estructura de episodios dentro de la película contribuyó a que algunos críticos sintieran que la historia carecía de fluidez y cohesión narrativa, ya que los eventos parecían suceder de manera desconectada. Craig Mazin, conocido posteriormente por su trabajo en producciones de alto perfil en cine y televisión, también participó en la escritura del guión. Su aporte se centró en equilibrar los elementos de comedia con la necesidad de crear situaciones familiares y relativamente inofensivas para niños. Mazin intentó infundir algo de lógica interna dentro del universo exagerado de la película, como reglas para los efectos de la máscara y la manera en que el bebé manifiesta sus poderes. No obstante, la combinación de estos tres estilos distintos de escritura resultó en un guión que muchos consideraron incoherente y que a veces sacrificaba la claridad narrativa por el efecto visual o el gag momentáneo.
El equipo de guionistas también enfrentó la difícil tarea de adaptar la historia para un público moderno, intentando mantener elementos que habían hecho popular a la primera película, como el humor físico y la exageración caricaturesca, mientras se incorporaban tecnologías digitales que permitieran realizar efectos que antes no eran posibles. Esto implicó una estrecha colaboración con el director y los equipos de animación para asegurarse de que cada gag visual pudiera ejecutarse de manera efectiva, algo que pocas veces se ve tan marcado en películas de comedia familiar. Otro aspecto interesante es que los escritores también tuvieron que crear un equilibrio entre humor adulto y familiar. Mientras que la primera película contenía un humor más adulto, combinado con comedia física, Son of the Mask debía ser apta para un público infantil, pero sin perder completamente la esencia del caos y la exageración que caracterizaba a la franquicia. Este intento de balancear distintos públicos generó un resultado que, si bien entretenido visualmente, fue criticado por carecer de coherencia tonal. Desde la perspectiva del proceso creativo, la colaboración entre Guterman y los escritores fue clave. La dirección visual de Guterman influyó en las decisiones narrativas, ya que muchos gags estaban diseñados primero como efectos visuales y luego incorporados al guión. Esto significa que la narrativa a veces fue moldeada para encajar con la tecnología disponible y con los límites de animación digital, en lugar de que los efectos reforzaran la historia. Este enfoque, aunque innovador, tuvo como consecuencia que algunos críticos consideraran que la película priorizaba el espectáculo visual por encima del desarrollo de personajes o de una historia coherente. El director también tuvo que coordinar el trabajo de los actores con los escritores para asegurarse de que los diálogos y las actuaciones se integraran de manera armoniosa con el mundo CGI de la película. Esto incluía la dirección de Jamie Kennedy, que debía reaccionar de forma creíble a situaciones absurdas y personajes digitales, y la interacción con el bebé animado, que requería interpretación basada en pantallas de referencia y elementos de captura de movimiento. La dirección de Guterman fue, por lo tanto técnica como creativa, manejando los retos de la actuación en un entorno altamente digitalizado. Otro punto importante es que los escritores y el director debieron adaptarse a cambios de última hora durante la producción. La integración de CGI avanzado a menudo requiere modificar secuencias o diálogos, lo que implica que tanto el guión como la dirección sean flexibles. Esto añade una capa de complejidad que puede afectar la fluidez narrativa y la consistencia del tono. En Son of the Mask, algunas escenas fueron reescritas o ajustadas para que los efectos especiales pudieran tener el impacto deseado, lo que a veces resultó en una narrativa fragmentada. En términos de estilo, Guterman y los escritores buscaban mantener la esencia caricaturesca y exagerada de la franquicia, con referencias a la animación clásica y gags visuales inspirados en dibujos animados. Sin embargo, la ejecución de estos elementos fue percibida como excesiva por algunos críticos, lo que muestra cómo la intención creativa no siempre se traduce en una recepción positiva del público. Finalmente, es importante mencionar que la colaboración entre director y guionistas también incluyó la integración de equipo de efectos especiales, animadores y diseñadores de producción, lo cual convirtió a la película en un proyecto complejo donde la narrativa, la actuación y la tecnología debían alinearse. La experiencia de Guterman en dirección familiar y de los escritores en comedia visual resultó en una película con grandes ideas visuales, pero con desafíos narrativos que afectaron su percepción crítica y comercial. En conclusión, el director Lawrence Guterman y los guionistas Michael Fallon, Evan Reilly y Craig Mazin desempeñaron roles esenciales en la creación de Son of the Mask. Su enfoque creativo combinó humor visual, comedia familiar y efectos especiales avanzados, buscando ofrecer una secuela que respetara el legado de la franquicia. Sin embargo, la ejecución tuvo puntos débiles significativos, incluyendo un guión inconsistente, problemas de tono y una dependencia excesiva de los efectos visuales, lo que resultó en una película que, a pesar de su potencial creativo y técnico, no logró el mismo éxito crítico ni comercial que su predecesora. La obra de Guterman y los escritores sirve como un ejemplo de los retos que enfrenta cualquier equipo creativo al intentar equilibrar innovación tecnológica, comedia y narrativa en una secuela de alto perfil. La música en una película es un componente esencial para crear atmósfera, transmitir emociones y reforzar la narrativa visual. En el caso de Son of the Mask, 2005, la banda sonora y la música de fondo, BGM, por sus siglas en inglés,
desempeñaron un papel crucial en definir el tono de la película, que combina comedia, fantasía y elementos familiares. Aunque muchos espectadores podrían centrarse principalmente en los efectos visuales y las actuaciones, la música subyace en cada escena, guiando la percepción del público y aumentando el impacto de los momentos cómicos y dramáticos. La película fue musicalizada por John Ottman, un compositor y editor estadounidense conocido por su trabajo en cine de gran producción y por su habilidad para integrar música con narrativa visual. John Ottman es reconocido por su capacidad para combinar música orquestal tradicional con elementos modernos, logrando que sus bandas sonoras refuercen la tensión dramática, el humor o la acción según la necesidad de la escena. Su participación en Son of the Mask implicó no solo la composición de la música, sino también la supervisión de cómo ésta se integraba con la edición, los efectos de sonido y los diálogos, creando una experiencia auditiva cohesiva. La elección de Ottman fue estratégica. Su experiencia previa en comedias y películas familiares con elementos fantásticos le permitía entender las necesidades de una secuela que buscaba atraer al público infantil sin perder el dinamismo visual de la franquicia original. En la banda sonora de Son of the Mask, Ottman optó por un estilo orquestal ligero y juguetón, con ritmos rápidos y melodías que enfatizan la exageración cómica de las situaciones. Por ejemplo, en las escenas donde el bebé interactúa con objetos cotidianos de forma imposible, la música acompaña cada movimiento con notas rápidas y saltarinas, amplificando el efecto humorístico y reforzando la sensación de caos controlado. Este tipo de composición refleja una sensibilidad hacia la comedia física y el slapstick, un estilo que recuerda a los dibujos animados clásicos, en los que la música marca cada acción y reacción de los personajes. Otro aspecto importante de la BGM es su uso para caracterizar a los personajes y sus poderes. En particular, la máscara y el bebé protagonista tienen temas musicales recurrentes que cambian según las situaciones. Cuando el bebé realiza una travesura o activa un poder extraordinario, la música enfatiza la sorpresa o la comicidad con cambios de tempo, modulaciones y efectos instrumentales poco convencionales. Esta técnica ayuda a que la audiencia asocie ciertos sonidos con la acción fantástica, reforzando la narrativa y la percepción de los personajes. La música funciona, por tanto, como un personaje más dentro del universo de la película, guiando emocionalmente al espectador. La elección de instrumentos también es relevante. Ottman utiliza principalmente instrumentos de percusión rápida, metales brillantes y cuerdas ligeras para escenas cómicas y fantásticas, mientras que introduce elementos electrónicos sutiles para reforzar la sensación de surrealismo que rodea a los poderes del bebé y los efectos de la máscara. Esta combinación crea un ambiente que mezcla lo clásico con lo moderno, lo humano con lo fantástico, lo que es coherente con el estilo visual exagerado y caricaturesco de la película. En cuanto al rol narrativo de la música, la BGM en Son of the Mask ayuda a mantener el ritmo rápido de la película. Dado que la narrativa está construida en gran medida sobre secuencias visuales cortas y gags sucesivos, la música conecta cada escena, suaviza los cambios abruptos y mantiene la atención del espectador. Por ejemplo, durante las persecuciones del bebé o los encuentros con criaturas digitales, la música orquestal acompaña cada movimiento, aumentando la tensión de manera cómica y haciendo que los eventos sean más claros y entretenidos. Sin la BGM, muchas de estas escenas podrían sentirse desordenadas o difíciles de seguir. Además, la música sirve para marcar los momentos emocionales y familiares de la película. Aunque el enfoque principal es la comedia, hay escenas donde el vínculo entre el padre y el hijo, o los momentos de ternura con el perro, requieren un acompañamiento musical que suavice la exageración visual y genere conexión emocional. Ottman utiliza melodías más suaves, con cuerdas y piano, para estas escenas, creando contraste con las secuencias cómicas y evitando que la película se perciba como monótonamente frenética. Este contraste es importante para que la película no se limite a un espectáculo visual sin profundidad emocional. La coordinación entre música y efectos de sonido es otro aspecto destacado. En una película tan cargada de CGI, donde el bebé y los objetos se mueven de manera exagerada, la música debe integrarse con los efectos de sonido sin opacarlos. Ottman logra esto mediante un uso inteligente de la dinámica, la instrumentación y la mezcla de audio, asegurando que los sonidos del ambiente y las acciones de los personajes se complementen con la BGM y no compitan con ella. Este equilibrio es esencial para mantener la claridad de la acción
y para que el humor visual tenga el impacto deseado. Un aspecto técnico interesante es el uso de leitmotivs. Ottman asigna temas recurrentes a ciertos personajes o situaciones, como la máscara, el bebé y las travesuras, de manera que cada vez que estos elementos aparecen en pantalla, la audiencia percibe una conexión musical subconsciente. Este recurso ayuda a crear consistencia dentro del caos visual, haciendo que la película sea más comprensible y agradable de seguir, especialmente para un público infantil que se beneficia de señales auditivas claras para interpretar la acción. La banda sonora de Son of the Mask también refleja la influencia de la música de comedia clásica y animación. Al igual que en los dibujos animados de Warner Bros. O Disney, la música sincroniza efectos con cada acción, reforzando la comicidad física y las exageraciones visuales. Cada salto, caída, transformación o gesto del bebé tiene un acompañamiento musical que intensifica el humor y guía emocionalmente al espectador. Esta técnica es un homenaje al estilo visual de la primera película, adaptada a los efectos modernos de CGI. En cuanto a la recepción de la música, si bien la película no fue ampliamente reconocida por su banda sonora en premios o rankings musicales, muchos críticos y espectadores reconocen que la BGM fue uno de los elementos que permitió que la película mantuviera cierto nivel de entretenimiento. La música logra darle ritmo a una narrativa que por sí sola podría sentirse fragmentada y ayuda a compensar algunos de los déficits del guión. Otro aspecto relevante es cómo la música contribuye al tono fantástico y surrealista. La combinación de instrumentos orquestales con elementos electrónicos, efectos sonoros y modulaciones inusuales crea un ambiente donde lo imposible se percibe como natural dentro de la historia. Este enfoque es clave en una película donde un bebé puede inflar su cabeza, interactuar con objetos imposibles y desatar caos visual constante. La BGM amplifica la sensación de magia y exageración, haciendo que el espectador acepte la realidad fantástica de la película. Asimismo, la música desempeña un papel en la estructura dramática y los clímax de la película. Las escenas de mayor tensión, persecuciones y conflictos con villanos digitales están acompañadas de crescendos orquestales y cambios de tempo que aumentan la emoción, aunque de manera cómica. Esto permite que incluso los espectadores más jóvenes comprendan cuándo una escena es importante, peligrosa o divertida, utilizando la música como guía emocional. Otro punto positivo es la adaptabilidad de la BGM a diferentes formatos. La música fue diseñada para funcionar tanto en salas de cine como en medios domésticos, donde los sistemas de sonido pueden ser más simples. Ottman se aseguró de que los elementos melódicos y rítmicos sean claros y reconocibles, incluso en sistemas estéreo modestos, lo que permite que la película mantenga su efectividad musical en VHS, DVD y Blu-ray. Finalmente, es importante mencionar que la música también tiene un impacto en la percepción de la película a largo plazo. Aunque Son of the Mask no fue un éxito crítico ni comercial, la BGM contribuye a que ciertas escenas sean memorables y reconocibles. La música ayuda a fijar en la mente del espectador los momentos más absurdos, como las travesuras del bebé o las transformaciones exageradas, y permite que la película mantenga un valor de entretenimiento visual y auditivo incluso años después de su estreno. En conclusión, la banda sonora y la BGM de Son of the Mask, compuesta por John Ottman, desempeñan un papel esencial en la película. La música no solo refuerza el humor y la exageración visual, sino que también aporta ritmo, guía emocional y coherencia narrativa. Ottman logra integrar orquesta, elementos electrónicos y efectos musicales para crear un ambiente fantástico, cómico y familiar que acompaña cada escena, haciendo que la experiencia de la película sea más completa. Aunque la película tuvo críticas negativas y problemas narrativos, la música se destaca como un elemento creativo que potencia el entretenimiento y mantiene la atención del público, demostrando la importancia de la banda sonora en películas de comedia familiar y fantasía. El final de Son of the Mask es una culminación de las secuencias cómicas y fantásticas que han marcado toda la película, combinando efectos visuales exagerados, humor físico y elementos de fantasía que buscan cerrar la historia de manera entretenida para un público familiar. La narrativa se centra en el desarrollo del bebé protagonista, que ha heredado los poderes de la máscara mágica, y en su interacción con su padre, Tim Avery, así como con otros personajes secundarios y el perro que le acompaña. El desenlace intenta equilibrar el caos absurdo con un cierre emocional
que refuerce la temática familiar que subyace a toda la película. Durante las escenas finales, se intensifica el conflicto principal. El bebé y la máscara se han convertido en un agente de caos imposible de controlar, desatando efectos que alteran la realidad de manera exagerada y caricaturesca. Tim Avery, interpretado por Jamie Kennedy, se ve obligado a confrontar las consecuencias de los poderes del bebé y a encontrar una manera de restaurar el orden sin renunciar a su vínculo familiar. Esta resolución final combina elementos de comedia física con un mensaje subyacente sobre la responsabilidad, la paternidad y la aceptación de lo extraordinario en la vida cotidiana. Uno de los momentos más destacados del final es la interacción del bebé con la máscara, que actúa casi como un personaje independiente. La película hace un énfasis en que, aunque la máscara confiere poderes extraordinarios, también requiere control y comprensión por parte de quien la posee. En las escenas finales, se muestra cómo el bebé utiliza sus habilidades de manera más consciente, logrando resolver problemas que antes solo causaban caos. Esto simboliza un crecimiento tanto del bebé como de Tim, quien aprende a aceptar y guiar los poderes de su hijo. La dinámica entre padre e hijo se convierte en el núcleo emocional del cierre, reforzando el mensaje familiar de la película. La resolución del conflicto externo también es central en el final. A lo largo de la película, los personajes secundarios y antagonistas buscan aprovechar o controlar los poderes de la máscara, generando persecuciones, enfrentamientos y situaciones absurdas. En el desenlace, estas amenazas son neutralizadas mediante la combinación de ingenio, acción y, por supuesto, la intervención del bebé. La película utiliza efectos especiales exagerados para estas secuencias, mostrando transformaciones imposibles, explosiones visuales y elementos de caricatura que enfatizan la naturaleza fantástica del universo de la película. Aunque estas soluciones pueden parecer ilógicas desde un punto de vista realista, encajan con el tono caricaturesco y absurdo que caracteriza a la película, ofreciendo un clímax visualmente espectacular y cómicamente intenso. Otro elemento del final es la reconciliación de los personajes secundarios. El perro, que ha sido un compañero constante en las travesuras del bebé, participa activamente en la resolución del conflicto, aportando momentos de humor físico que alivian la tensión de las secuencias de acción. Los personajes adultos también encuentran una forma de adaptarse a la situación, aceptando la singularidad del bebé y la máscara como parte de su vida. Esta inclusión de todos los personajes en la resolución final refuerza el tema de unidad familiar y colaboración, subrayando la idea de que, incluso en circunstancias extraordinarias, la familia y los lazos afectivos son fundamentales. La utilización de la música y la BGM en el final merece mención especial. La banda sonora acompaña cada momento de acción, dramatizando las travesuras del bebé y la resolución del conflicto con ritmos rápidos, melodías orquestales juguetonas y efectos sonoros que amplifican el humor. En las escenas más emotivas, donde el vínculo padre-hijo se enfatiza, la música se suaviza, con cuerdas y melodías que aportan calidez y ternura, equilibrando el caos visual y generando un cierre emocional para la audiencia. Esta combinación de elementos visuales, narrativos y musicales permite que el final funcione tanto a nivel cómico como afectivo. En cuanto a la estructura narrativa, el final de Son of the Mask sigue un patrón clásico de comedia familiar. Después de una serie de conflictos y situaciones absurdas, se produce una resolución que restaura el orden, recompensa la cooperación y enfatiza los lazos afectivos. La película no busca un realismo estricto, en cambio, se enfoca en mantener el ritmo rápido, la exageración visual y la diversión, mientras ofrece un cierre satisfactorio para los protagonistas. Esta elección es coherente con el resto de la película, que se basa más en sketches visuales y humor físico que en un desarrollo narrativo profundo. Otro aspecto importante del final es cómo se maneja la continuidad de la magia de la máscara. Aunque los poderes del bebé se estabilizan y se vuelven más controlables, la película deja abierta la posibilidad de futuras aventuras, lo que sugiere que el universo fantástico puede continuar más allá de la historia principal. Esta decisión narrativa es común en películas familiares y franquicias de comedia, ya que permite a la audiencia imaginar nuevas travesuras y mantiene viva la esencia mágica de la historia. El clímax visual del final es quizás la parte más recordada de la película, ya que combina todos los elementos de efectos especiales, CGI y comedia exagerada que han caracterizado la producción. Las transformaciones imposibles del bebé,
las interacciones con objetos cotidianos que se vuelven caóticos y la integración de personajes digitales y reales crean una secuencia que busca impresionar al espectador y cerrar la película de manera espectacular. Aunque estas escenas fueron criticadas por algunos por su exceso y falta de lógica, cumplen con la intención de ofrecer un espectáculo visual y humorístico que mantenga la atención del público hasta el último momento. La resolución emocional también es central en el final. Tim Avery finalmente comprende que no puede controlar por completo los poderes de su hijo, pero sí puede guiarlo con amor, paciencia y comprensión. Este mensaje subyacente es coherente con la intención familiar de la película y proporciona un cierre afectivo que contrasta con la exageración visual y el caos cómico de la historia. La aceptación de lo extraordinario y la valorización del vínculo familiar son elementos que cierran el arco emocional de los personajes de manera satisfactoria para un público infantil y familiar. Además, el final incorpora momentos de humor que suavizan la tensión y dejan a la audiencia con una sensación positiva. A través de gags visuales, transformaciones absurdas y situaciones caricaturescas, la película asegura que el desenlace sea divertido y memorable, evitando un tono demasiado serio o dramático. Este equilibrio entre humor y emoción es una estrategia típica de las películas familiares, diseñada para mantener entretenidos tanto a niños como a adultos, aunque el humor pueda no ser tan sofisticado como en la primera entrega. Un aspecto adicional del final es la simbolización del crecimiento y aprendizaje. Aunque el bebé es el centro del caos, su desarrollo durante la película culmina en un manejo más consciente de sus poderes. Esta transición simboliza la madurez, aunque de manera humorística y exagerada, y refleja el aprendizaje de Tim como padre. La combinación de comedia y lecciones familiares permite que la película cierre con un mensaje positivo, reforzando los valores de paciencia, responsabilidad y aceptación. En términos de impacto visual y narrativo, el final de Son of the Mask deja claro que la película prioriza la diversión y el espectáculo sobre la coherencia lógica. Cada escena final está diseñada para impresionar, sorprender y entretener, utilizando la música, los efectos visuales y el humor físico de manera conjunta. Aunque esta elección puede ser percibida como excesiva o caótica por algunos espectadores, cumple con la intención de ofrecer un cierre memorable dentro del estilo caricaturesco de la película. El mensaje general del final combina humor y emoción. El caos generado por la máscara es finalmente contenido. Los personajes principales encuentran un equilibrio, y la familia se reafirma como el centro de la historia. La película cierra de manera que, aunque el universo sigue siendo extraordinario y lleno de posibilidades, los lazos afectivos y la cooperación son los elementos que permiten mantener el orden y la armonía. Esta resolución es típica de las comedias familiares, donde el aprendizaje y la conexión emocional son tan importantes como el entretenimiento visual. En conclusión, el final de Son of the Mask logra cerrar la película de manera coherente dentro de su estilo. Combina comedia exagerada, efectos visuales espectaculares y un mensaje familiar positivo. La resolución de conflictos, la aceptación de los poderes extraordinarios del bebé y la reafirmación de los vínculos emocionales proporcionan un cierre entretenido y afectivo. Aunque la película ha sido criticada por su narrativa fragmentada y exceso de exageración visual, el final cumple su propósito: ofrecer un desenlace divertido, memorable y con un toque de ternura que refuerza la intención de entretener a un público infantil y familiar.